大家阿弥陀佛。 Amitabha. Hello everyone. 다들인데 아니 야가르게 계서 딜리 사발이야 아니 시름님 비eki 다도 스마르다 리지 토레 체니차기 개버서 뭐 총으로 디토리아 페베기 아니 다지 다지 파시 다나싱 라마레 엔다나싱 기타 간다 긴드면 나와서다 다나싱기 다 지기 부다 어머 단대 좀 상으로야 정말 레시피 전지 제시를 쉬어요. Hoy, estas son las enseñanzas del Buda Shakyamuni. Y aquí fue donde comenzó. Esta es la India. Así que hoy es el día de la independencia de la India. Así que quisiéramos ofrecerle o demostrarle respeto a la India y tener la esperanza de que ellos puedan prosperar económicamente. 아니 상계기 되베 템바다버 시베 담베 쳬데 토마타스디 야파베 유차데요레 나드인데 아니 야기 장진 투신 조셔요레 제산 아니 더리기 튀던 뉘체 아니지 야기 계엄디 다 담베 쳬은 중공 다 야기 계엄디 다신 개바다 아니 디기 비숨 소베 민주주의 다지당게 들이 시야디 넘준다 저거 말해 그래서나 지 어느 상계 지 까랑이야반 지 까도만 돌이야 지 체내샤르지 되셔 제 다다보동에 야외가 지 대가를 무슨 체내샤 다다보도 중요하다 들이 팅탕을 수 차대요 알아 다 이내 야외가 체내샤사디 남균기 엔지 진주 계획 된주这些的这个嘛嘞，突然上不起来也对不起。这个原因就是啥呢？等这些最新的其他这个女把子，俺让都要的为啥呢？到底女把子要嘛嘞？到一米呢，去了爬山，人你心久了呀，爬山上不着啊，前头。那当然是接着速去写读啊嘛嘞，看出来偏到其他有我的上不了这个程度。 이는지 수수 심규라 파자 삼을 줄 알아. 근데 체도 아니 들으셔야지. Y durante la enseñanza hoy para esta dicha enseñanza es algo diferente en cuanto de acuerdo a lo que hemos enseñado anteriormente. ¿Y por qué? Porque se trata del sutra. Y hablaremos acerca de lo que el Buda enseñó y podremos escuchar el sutra. Es la primera vez que tendremos una explicación directa acerca del sutra y esto no ha pasado anteriormente. Y para hacer una presentación del sutra, una explicación sobre él, ella no es fácil. Yo no tengo la misma capacidad de los lógicos de la India y no tengo esa capacidad. Así que espero que estas enseñanzas puedan plantar una semilla de los arhats. Y en sí no tengo tanta capacidad para enseñar y no tengo mucha esperanza de que esto tenga una gran influencia en ustedes, pero sí espero que en nuestros corazones podremos sembrar una semilla para reunir mérito y lo bondadoso. ¿Pueden escuchar bien? Aquí estamos. Pienso que no pueden escuchar muy bien, tal vez hay mucho eco. De mi parte no había mucho sonido.
En verdad, tenía esta aspiración hace mucho tiempo de que pudiera explicar el sutra de esta manera. ¿Y por qué? Porque en Tíbet o en el budismo tibetano, la mayoría de las veces, las explicaciones se basan sobre los comentarios y es muy rara la ocasión en que se da una explicación directa del sutra. En el budismo tibetano no tenemos esta tradición, principalmente nos basamos las enseñanzas sobre los comentarios, así que espero que este sea un comienzo en el budismo tibetano de empezar a enseñar directamente sobre los sutras. Y tenía esta esperanza de hacerlo, pero no tenía el coraje o la oportunidad para poder explicar el sutra. Pero hace un tiempo atrás habían algunas personas que querían que explicara el sutra Vajra o Dorje, y me pareció que era muy extenso y es muy profundo. Me pareció que era un poco difícil explicar el sutra del Vajra. Espero que algún día pueda hacerlo. Mientras tanto, estaré explicando el sutra del corazón. Ten rishi gyalaya, kala khabu yonsare, tate maungpa laya ten rishi gyabtuna gyache, antari shirib nyingbu di ten rishi gyabtuna yaga menros cheche, ten chebre. Y en verdad, tenía esta aspiración hace mucho tiempo de que pudiera explicar el sutra de esta manera. ¿Y por qué? Porque en Tíbet o en el budismo tibetano, la mayoría de las veces, las explicaciones se basan sobre los comentarios y es muy rara la ocasión en que se da una explicación directa del sutra. En el budismo tibetano no tenemos esta tradición, principalmente nos basamos las enseñanzas sobre los comentarios, así que espero que este sea un comienzo en el budismo tibetano de empezar a enseñar directamente sobre los sutras. Y tenía esta esperanza de hacerlo, pero no tenía el coraje o la oportunidad para poder explicar el sutra. Pero hace un tiempo atrás habían algunas personas que querían que explicara el sutra Vajra o Dorje, y me pareció que era muy extenso y es muy profundo. Me pareció que era un poco difícil explicar el sutra del Vajra. Espero que algún día pueda hacerlo. Mientras tanto, estaré explicando el sutra del corazón trascendiente. ¿Ahora pueden escuchar mejor? En verdad, ahora, denme un momentito para tomar agua. Vamos a hablar acerca del Sutra del Corazón Trascendiente. Y muchas personas me han pedido de que hiciera esta explicación en el lenguaje chino. Sin embargo, para mí me da mucha presión o tensión porque mi nivel de chino no es tan avanzado. En verdad, es a un nivel elemental. He estado en la China y he estado en las escuelas, en los colegios, y ellos me hablaron acerca de los estándares del aprendizaje o de la educación en China. Y cuando me presentaron, me dijeron que mi nivel simplemente es a un nivel elemental. Así que siempre recuerdo eso.
Así que para alguien cuyo nivel de chino es muy elemental y llegar a enseñar o explicar el sutra del Prajnaparamita es algo muy grande, tengo una presión bastante fuerte. Sin embargo, siento que esta vez trataré en la mejor o en la gran capacidad que tenga, en la mejor capacidad que posea de explicar el sutra en el lenguaje chino. Claro que hay otras razones, pero no hablaré acerca de ellas. Algunas razones secretas. Así que ahora quisiera presentarles las diferentes versiones traducidas en chino del Sutra del Corazón Trascendiente. Actualmente hay 11 diferentes versiones de las traducciones en el lenguaje chino, pero actualmente solamente existen 9 de estas 11 y en el lenguaje tibetano hay 3, simplemente hay 3 versiones de las traducciones y todas las diferentes versiones las podemos clasificar en la categoría extensa y la categoría concisa. Y en los lugares de las regiones de Han, los chinos de Han, y contienen 260 palabras, el sutra traducido en chino, la versión más común, y en Tíbet la versión más común es Yeshe-de, fue traducida por Yeshe-de en el siglo VIII y pertenece a la categoría extensa. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos categorías? La concisa se refiere simplemente al significado, al significado actual, y la categoría vasta o extensa incluye una introducción acerca del contexto del sutra. Y este prólogo se encuentra al frente del sutra y tiene que ver con el tiempo, la gente que estaba presente durante el sutra, y tiene que ver con el epígrafo, y también hace un énfasis sobre el mérito del sutra, del mérito de haber escuchado el sutra, para que también se pueda propagar de una manera vasta. En la tradición tibetana se ha mantenido o preservado las traducciones del 8 o las tradiciones de 8 maestros de lógica, entre ellos Vimalamitra, el maestro Vimalamitra y su comentario del sutra, y es el más reconocido entre todos los lógicos de la India antigua, y su versión por ello es también muy popular. Entre las versiones, las 11 versiones chinas, algunas pertenecen a las categorías extensas y las otras a las categorías concisas. Y las dos en tibetanas pertenecen a la categoría extensa. Sin embargo, otra versión del sutra fue descubierta en el Tuhuan, la región Tuhuan, y pertenece a la categoría concisa. Y ahora vamos a hablar acerca del nombre del sutra Prajnaparamita o el corazón trascendiente. Y es posible que puedan ver el sutra. Y le llamamos esta versión la versión de la cueva Tunghuan, y fue traducida por el maestro Fang Chuan de la región Tufang. Y estoy explicando el por qué es que en cada sutra se requiere un título. Cada sutra tiene un título o un nombre.
Y esto tiene que ver con el Lankavatara Sutra, en el que se menciona que la razón principal, se dice que si no hay un nombre para un sutra, entonces la gente se confundiría, y para poder aclarar dicha confusión se le da un nombre al sutra. Y lo que esto significa es que para que la gente pueda entender el significado de las cosas, tenemos el hábito de darle nombre a las cosas, y en especial a los sutras, sus títulos o el nombrarles, darles un nombre, facilita que las personas tengan una habilidad más, facilita que la gente pueda entender el significado de los sutras. reflect their content. Así que el título de un sutra siempre So the names of the sutras refleja el contenido de ella. will reflect the content. Así que hay muchos diferentes métodos para poder darle un nombre a un sutra. Por ejemplo, dándole el nombre en base al número de versos que tiene el sutra, o darle el título en base al autor del sutra, o el usar el sonido del sutra para crear su título. Y otra forma es hacer el título en base al contenido. Y en cuanto al Prajnaparamita Sutra, este se basa de acuerdo al contenido o al significado del sutra. Ahora quisiera explicar el nombre del sutra, el significado de cada una de sus palabras, y después hablaré en más detalle acerca del significado. Así que el nombre, el corazón trascendiente, en chino está compuesto de 8 símbolos chinos. Y en sánscrito es Prajnaparamita Sridhya. Así que tenemos Prajnaparamita Sridhya Sutra. Praj significa preciso. Ña significa la realización o la percepción. Paramita se refiere al haber llegado a la otra orilla. Sridhya significa lo que es esencial, lo que es quintesencial. Y si reunimos todas las palabras, Prajnaparamita, el corazón trascendiente, o Prajnaparamita Sridhya, tenemos su nombre. Y el significado en general, prajna, de la palabra prajna quiere decir sabiduría, pero la palabra sabiduría o prajna en sánscrito se ha usado demasiado. Y tiende a confundirse con lo que es la inteligencia mundana. Y por eso hemos usado la traducción del gran maestro Tripitaka Jichi, y él lo tradujo como la realización precisa o la percepción precisa. Esta traducción se aproxima más a la versión del título tibetano, que es Sherab. Sherab es sabiduría. Y de esta forma se explica, la explicación llega a ser más fácil. Y por eso ya hemos hablado acerca de la exposición de las palabras, y ahora hablaremos acerca de la explicación del significado del sutra. Cuando hablamos acerca del término percepción precisa, esto quiere decir cognizar. Esto refiere a los 3 tipos de percepción. Primero, la percepción errónea de los seres mundanos. Segunda, la percepción de los Shravakas y Pacceka Buddhas, los que están más allá del mundo mundano. Y tercero, la percepción incomparable de los Tathagatas. Y aquí
El prajna se refiere a la última categoría, porque las primeras dos categorías no se les consideran como la percepción a nivel último. Ahora, ¿qué es lo que la palabra precisa significa? Hemos hablado de la percepción precisa. Precisa quiere decir lo mejor. Este tipo de percepción es aún mejor que todos los tipos de percepciones de los seres mundanos o supremos, y por eso se le llama la percepción incomparable. Y esta es la percepción del Buda. Y aquí tenemos un problema. Y el dilema es ¿cómo podemos clasificar la percepción de todos los seres grandes o sagrados como los bodhisattvas? ¿A qué categoría sus percepciones pertenecen? Y cuando hablamos acerca de los bodhisattvas, estamos hablando de los seres que han logrado diferentes niveles de bhumis. Su percepción se les considera como prajna porque es similar a la de los tathagatas, y por eso su percepción se le categoriza o pertenece a la tercera categoría. Y otra explicación del significado de la percepción excelente, no lo vamos a dividir entre lo mundano o lo supremo. Aquí lo que es en esta explicación se refiere a la sabiduría de la realización derivada de la vacuidad. La sabiduría derivada de la realización de la vacuidad. ¿Y qué es la paramita? Paramita significa la palabra el haber llegado a la otra orilla. Y esta otra orilla se refiere al paranirvana. Y la orilla que uno deja es el samsara. ¿Y por qué hablamos acerca de llegar o alcanzar la otra orilla? Porque se asemeja a un bote que transporta a los seres que están atrapados en el océano del samsara y los lleva al nirvana ayodhya, y por eso se llama el llegar a la otra orilla, o el paramita. Y llegar a la otra orilla se puede dividir en dos tipos de explicaciones. La primera explicación es la herramienta para poder llegar a la otra orilla, y la segunda es el haber llegado a la otra orilla. Así que existen estas dos explicaciones o presentaciones. ¿Y a qué se refiere la herramienta de poder llegar a la otra orilla? Esto significa refiere a los seres que todavía están en el sendero del aprendizaje. Y esto se refiere a los bodhisattvas que están entrenando en el camino hacia la budeidad. Y lo que quiere decir es que dicha prajna o sabiduría nos lleva a la otra orilla. Tiene la capacidad de llevarnos a la otra orilla. Ahora estamos hablando de haber llegado a la otra orilla. Y esto se refiere al Buda, al 11º Bhumi, los bodhisattvas que han llegado a ese nivel. Cuando pienso en esto, pienso en Harry Potter. Tal vez estoy un poco confundido. Así que esta es la fruición, el lograr la budeidad. Así que la explicación que se ha dado está en concordancia o proviene del texto Entrada al Camino Medio de Chandrakirti.
大师岳称大师的入中论释。 Así que estamos hablando acerca del comentario de, perdón, el comentario de Chandrakirti sobre la entrada al camino medio. 实际上呢，就是这里啊，这里 A menudo, 所讲述 cuando 的般若 hablamos acerca de 是 esto, 指这个证悟空性的智慧。 cuando hablamos acerca 但 de 是 prajna, 还有 estamos 几 hablando 种事物也可以 de la 证悟 realización de la vacuidad. 例如这个自信 Pero 多 hay 人 también otras cosas que se le puede considerar como prajna. Tenemos prajna sutras, prajna, el camino de los prajnas, 第一 o 个 la 这个 fruición 自信多人 prajna. 指的就是空性。第二个金波人，指 El 的是 prajna de realizar nuestra propia naturaleza se refiere a la vacuidad. Los prajnas, el término prajna sutra 叫做金波人。第三个道波人是指这个 y el 正 tercer 大众的 tipo, 智慧 el sendero de prajna. Este es la sabiduría de los budas. 波人 Y el prajna, la fruición prajna 天知的智慧， se refiere 但是呢，以 a 主 la 要的波人 omnisciencia, 来 a la gran omnisciencia de los budas. 波人，因 Sin 为 embargo, es la fruición prajna es la prajna verdadera, porque 佛陀的智慧， esta es la última y perfecta otra orilla, es la sabiduría del Buda. 被称 Así 为 que las 波人 primeras dos 但并不是 se refieren, se les nombran como prajna, pero no son el prajna a nivel último no, o definitivo, 所以呢，就是 porque estos primeros dos prajnas, 所以呢，这样的一个说法呢， hay- 也是 porque no hemos llegado a la otra orilla cuando estamos en estas dos categorías. Y este tipo de definición proviene del maestro Dignaga y su texto La esencia de los 8000 versos del Prajna Paramita. 但是主要是这个讲述 Pero 的波人 principalmente, 是指这个 cuando estamos hablando acerca del Prajna, estamos hablando de la realización de la vacuidad. 讲述的是果波人，对不起 Oh, perdón. 然后呢， Es la fruición 再来是 del 这个 Prajna. 译者的见解。 Ahora 译者，我们再看大不国大德 vamos a 三藏 introducir 沙门 el traductor. Es el venerable 然后呢，这 Fachon 部经典是 del 由这个 país 大 de 不 Tufan 国三藏法师管法成从藏文翻译为藏文。 Este sutra se ha traducido, la tradujo el venerable Fachon del tibetano al chino y él es de origen tibetano y pudo preservar la versión 他的这个家族 de la cueva Dung Huan que se mantuvo en la cueva Dung Huan en la China 管法 y 成是一位 esta fue la 藏 versión que él 的 usó 法 para hacer la 译师 traducción. Su nombre es Fachon, es un traductor del Tíbet y es uno de los pocos maestros que era erudito en traducción con sánscrito, chino y tibetano. Él tradujo diferentes textos como el diálogo sobre las etapas de la práctica yógica, Mahayana Paramita Sutra del chino al tibetano y también él tradujo el comentario sobre la explicación del secreto profundo compuesto por el maestro Xingmin Zhuangzi. Y este texto es el texto principal para los estudiantes tibetanos de la escuela Chittamatra. Y también se dice que él también tradujo el maestro Shen Huang, su texto llamado Los 600 volúmenes del Prajna Paramita, y lo tradujo del chino al tibetano. 失传了，失传是不是？总之呢， Pero ahora 他是一 esta 位这个 tradición 极 ya 为 no 少 se 见的 estudia. 大学者所以呢，在明 Y en 朝 breve, él fue un gran erudito, muy raro. Y en los primeros años de la República China, un profesor llamado Chunying Chong 架他呀，法成 una 大 vez 师呢对 lo comparó el maestro Fang Chuan, su contribución 相 a la 当于这个玄奘大师
igual a la contribución del maestro Shen Chang en China. Así que en otras palabras, él es un gran maestro, 然后再来是我们再谈这个，接下来就是我们 un gran erudito. 正说经文。正说经文 Ahora estamos hablando 在这里 acerca 讲的经 del 文呢 el texto 分为八 principal. Y el texto se puede dividir en 8 partes. 分为8个部分，就是 Los dividimos en 8 partes. Primero, 时间的时 el epígrafe. 啊，再来就是时， Segundo, 然后 el 眷 tiempo. 属，再来 Tercero, 是 el 因 séquito. 缘， Cuarto, las causas y 再来是问 condiciones. 题， Quinta, la pregunta. Sexta, la 最 respuesta. 后面2个呢是顺说 Las últimas 2, la 8 explicación 个部分。 y el regocijo. 那首先呢， Estas son las 8 partes que contiene el texto principal. Primero que todo, el 这里 epígrafe. 序指的是这部经的第一句话。 Aquí el epígrafe es la primera línea del sutra. Así oí una vez. 佛在这个大般涅盘这个大般涅盘经当中啊说过， El Buda dijo en uno de los sutras, 说过这样一句话，说结己法藏， una vez 一切 dijo 经 que 书当按如是我闻，一时佛住某 que al 方 comienzo de cada sutra siempre existe la línea que dice así 耳说 oí 是 una 经 vez. 所以每部经典的开头呢，都是这句啊，如是我闻。 Y al principio de cada sutra siempre esta línea estará presente. Así oí una vez. 啊，这 El Buda mismo 结己 lo declaró. 经典的时候前面要加一个这样的一个。 Y declaró que todos los sutras deben tener esta línea como el epígrafe. 所以呢，这里呢， Y esta fue una regla que el Buda 听闻 pronunció. 的这个经典结集者呢， La palabra así se refiere a los que han escuchado el 如实 sutra 的意思就是这样 y han recopilado todo el contenido del sutra. 啊，并且 Y 一字 no hay 不多 no hay palabras de más, no hay ninguna palabras que faltan en este registro. 我呢， La palabra I, así oí, yo 结 oí, 集者啊， se refiere a los que han recopilado las enseñanzas ellos mismos. En otras palabras, esto quiere decir que los que recopilaron, los que escucharon personalmente, ellos mismos estuvieron presentes y escucharon y recopilaron los sutras. Así que este yo, así oí yo, se refiere a los que recopilaron estas enseñanzas. En cuanto a la identidad de estos seres, es posible que tengamos, nos preguntamos quién es la persona que ha recopilado los sutras. Tenemos diferentes puntos de vista aquí. Los acharyas creen que todos los que han recopilado los sutras de Prajna es el Bodhisattva Manjushri. Sin embargo, en otro comentario sobre el sutra, Dignaga, el acharya Dignaga asevera que todos los Prajna Paramita Sutras fueron recopilados por Vajrapani. Y por otro lado, el maestro Nagarjuna, en su gran tratado sobre la perfección de la sabiduría, dice claramente que todos los sutras Mahayana fueron recopilados por Manjushri, Maitreya y Ananda, y que todos ellos fueron los que recopilaron los sutras Mahayana. Y en otro sutra se dice que el Buda, que tú, Ananda, tú eres mi discípulo mediante tu cuerpo, palabra y mente. Ofreces y me haces ofrendas y demuestras respeto hacia mí.
瑞波罗蜜。所以你就怎么恭敬我，你得要以后要恭敬这个般若波罗 Y 蜜。 para que me demuestres respeto, tienes que demostrar respeto 还有在这个 o honorar 般若八 el 心颂的 corazón 这 trascendiente, 个 el sutra del corazón trascendiente. Así que 般 le 若八 dio 心颂 instrucciones 这 de 个般若八心颂 proteger el 的 corazón 藏说 trascendiente, 法 el sutra del corazón trascendiente. 我们汉朝里 Y en los 8000 versos de los Prajnaparamitas, eso es de acuerdo con la tradición tibetana. 这个第 En este sutra, 24品与这个29品， en los capítulos 也就是我们 28 y 藏文的这 29, 个般若大千颂的第28品和第32品当中 en 呢， tibetano es los capítulos 28 y 30 en 32. 由于这 El 样的一个 Buda 原因呢，就是 le 解 dictó 脱居 el 阿舍 Prajnaparamita Sutra 解脱居 a 阿舍离是 Ananda. 一个应该算是一个藏传佛 Así 教 que por 认为 esta 它是 razón 一个 el Acharya 一个般若系的一个就是一个专家吧，应该算是一个非常厉害的专家。然后他 un 主张 experto 大部分 en 的 este, 大 en 乘 este campo 都是 dijo 阿难 que 尊者阶级往上。还有另外一个 la mayoría de las 就是这个般若系 enseñanzas 大师专家 han 吧 sido recopiladas por 他 Ananda. 的名字叫做狮子贤。 Creo que este fue el Acharya 他 V. 也是提出 Muktasina. 过这样的一个所以呢，普遍认为啊，是阿难阶级。 Ahora, 但是呢，藏文里面有一个 y también su santidad menciona a Haribhadra, que también mantiene este punto de vista de que Ananda fue el que recopiló principalmente estas enseñanzas, 声闻不能作为 pero Baba Viveka en su texto El resplandor del 并 razonamiento 非他们， discrepa este punto y dice que Ananda 所以呢，就是他对于这个阿 no 难 fue el que 尊者作为 registró 大乘这种说法就是提出了 los sutras. 可是呢，就是我们之前所说的那些理由， Sin embargo, 而且呢，在这个大法华古经 debido a las razones que hemos visto anteriormente 佛陀释迦 y en 牟 el 尼 gran 要求 tambor del 迦 Dharma, 摄尊者 se menciona que el 保护大 Buda Shakyamuni 而这个 le 迦摄 pidió 尊 a 者 su 也 discípulo 是 Mahakashapa que proteja 来负责 los sutras Mahayana y Mahakashapa 作为 hizo responsable a Ananda a que protegiera los sutras, el principio, los sutras Prajnaparamita. 所以呢，总之呢，就 Y 是 es por eso que se puede considerar Ananda como la persona principal que recopiló los sutras Mahayana. Sin embargo, no tenemos una respuesta definitiva en cuanto a quién fue el que recopiló. Algunas personas dicen que es Vajrapani, otras dicen que es Ananda o Vajrapani o Manjushri. 不知道要问谁， No sabemos a quién le podemos 也许 preguntar. 他们共同阶级的话，那可能是有时候出现， Tal 有 vez 时候出现这个 todos lo 出不同的 recopilaron. 名字，但是也 Y algunas veces fue Manjushri y su nombre se encuentra, 并不就是 lo podemos ver su nombre en algunos comentarios, 代表这个其他的菩萨或者阿难 pero 尊者 no significa explícitamente que otros bodhisattvas como Ananda también no fueron responsables en la recopilación de estas 这 enseñanzas. 文的意思 Ahora 呢 la 就是 siguiente 表示 palabra, 理解者 oí. 呃 Así 在 oí. 理解时 Oí se 别人说的 refiere 内容并不是他 al 个人 contenido escuchado por aquellos que recopilaron las enseñanzas durante ese tiempo. 将这个 No fue algo 听到 que 的 ellos 内容 mismos 如实地 pensaron o crearon. Es algo que ellos escucharon y lo registraron con las mismas palabras, palabra por palabra que escucharon. Y lo que significa es que estas personas escucharon las enseñanzas directamente. No fueron enseñanzas que otra persona les dictó a ellos. 尔时 Oí se refija a eso. 等入圣 Y toda la línea, así oí una vez, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo el contenido 经典的内容 de 8个
de el principio del Prajnaparamita, donde dice que el Bhagavan permanecía en el macizo de la montaña de los buitres, junto con una gran comunidad, y que permanecía absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas percepción profunda. Y esto hasta la última línea del sutra. Y dice, aquí escuché el Bhagavan, así oí una vez, el Bhagavan permanecía en el macizo de la montaña de los buitres. Así que el tiempo se refiere al tiempo, en el momento en que el evento se dio. Y hay dos significados en cuanto al tiempo. Y es porque el sutra solamente se escuchó solo una vez, no se ha repetido este discurso del Buda. Así que se refiere a lo raro que es este evento, es la originalidad de este evento. Y algunos dicen que cuando algo es importante, si era algo muy importante, el Buda lo decía 3 veces. Y después de las 3 veces, si no lo escuchaban o no lo entendían, tenemos a Vajrapani, que es un guardián para el Buda. Y después de que el Buda lo haya pronunciado 3 veces, Vajrapana usará un Vajra y te pegará. Este Vajra es una gran cosa. Si te han pegado con este Vajra, es muy serio. Así, cuando el Buda decía algo muy importante, que era muy importante, lo pronunciaba 3 veces y no lo hablaba una 4ª vez. Así que si no lo has entendido después de 3 veces, no hay ninguna razón del por qué decirlo una 4ª vez. Así que así una vez refiere a cómo el que recopiló estas enseñanzas fue muy inteligente, muy sabio, porque solamente al haber escuchado una vez pudo registrar palabra por palabra cada uno el discurso del Buda. Así que tiene una gran memoria. Oí una vez también habla acerca de las perfecciones. Y de lo perfecto que es esta ocasión, este evento. Y este tiempo perfecto, este momento perfecto contiene el maestro perfecto, el séquito perfecto y el perfecto tiempo o el perfecto momento. Todas estas condiciones perfectas están presentes. El maestro, el lugar, el séquito y el tiempo, todos ellos son perfectos. Y solamente el Buda lo pronunció este discurso una vez. Así que una vez ya le hemos explicado. Ahora la palabra Bhagavan. El Bhagavan permanecía. La palabra Bhagavan en el lenguaje sánscrito tiene muchos significados y es por eso que los diferentes maestros de la lógica en la India antigua preservaban el sonido de su significado. Hay diferentes significados y cuando hay muchos significados no traducimos el Bhagavan a tibetano. Y Bhagavan se refiere al Buda y representa la perfección. Entre las 5 perfecciones, la perfección de los maestros. Bhagavan también se refiere a trascendencia, posesión y destrucción. Y esta es la traducción china Chuyo Huai. Y suena un poco rara, Chuyo Huai en chino. Y esto significa que todos los Budas han trascendido los 2 extremos, los 2 puntos de vista extremos, del samsara y el nirvana. Y esta es la esencia verdadera del trascender. Y también tiene un tipo de destrucción, un significado. Y es la destrucción de lo que se tiene que renunciar o abandonar. Así que ha destruido los 4 maras. Algunas personas piensan, los Buda es una persona vigilante porque ha destruido algo, porque cuando se refiere a Chuyo Huai significa Bhagavan
y en tibetano es Chomdende. En sánscrito es Bhagavan y en tibetano es Chomdende. Chom tiene que ver con la palabra trascendencia y destrucción, pero Bhagavan en la India se usa esta palabra muy comúnmente en India. Y hay muchos dioses en la India y a todos ellos se les refieren como el Bhagavan o como Bhagavan. Y la palabra tibetano, de, Chomden de, y la palabra de quiere decir trascender, y es trascender todos los dioses mundanos y los espíritus mundanos. Ahora hablamos acerca de el pico en la montaña, el pico de los buitres, Rajagriha. Hemos escuchado la palabra Rajagriha, y este lugar perfecto es Rajagriha. Este es el lugar perfecto. Y se dice que Rajagriha fue la capital antigua de Magadha. Magadha fue un país en la India, así que su capital fue Rajagriha. Chisenalo es un lugar donde el Buda pasó al parinirvana. Este es el lugar en Rajagriha. Y el emperador de ese tiempo, este lugar aparentemente contenía fuegos, y el emperador le dijo a sus sujetos: si cualquier lugar o casa ha de comenzar un fuego, esta familia tiene que irse a un lugar muy frío y muy remoto. Era un tipo de castigo. Pero así que el primer lugar que tuvo un fuego fue en el mismo palacio. Así que alguien comenzó un palacio, un fuego en el palacio. Así que él se tuvo que mudar e irse a un lugar muy frío y remoto. Y por eso es que se llama Rajagriha, como el sacrificio del emperador. En el tratado de Nagarjuna sobre la perfección de la sabiduría, él dice algo acerca de Rajagriha. La primera es que uno de los reyes en Magadha tenía un hijo, y su hijo tiene una apariencia muy interesante. Tenía tenía una cabeza, 2 caras y 4 brazos. Hay muchas diferentes historias, pero no voy a hablar acerca de ellas. Y cuando este niño creció, era muy fuerte y era muy hábil en pelear. Así que él pudo ganarle a 18,000 otros dioses, y todos estos lugares llegaron a ser parte de Magadha, y por eso este lugar se llama Rajagriha. Y otra explicación es que la capital se encontraba en otro lugar, en otra región, y había un rey llamado Guanchu en chino, no sé, en sánscrito. Y había un hijo, y el padre quería hacer un sacrificio hacia los dioses, y porque había sacrificado muchos seres, su cuerpo se le mandó, su cuerpo se fue abajo. Y cuando Guanchu tomó posesión del reino, él pensó:
si he de tomar este reino, 其他的那些出家，就是当时也外道的出家诅咒他，然后他的身体就陷入到地底下。所以呢，他的孩子 es posible de que tenga gran dificultades porque mi padre, 因为这个他的父亲陷入到这个地底下啊，所以就应该要porque fue maldecido por diferentes personas y su cuerpo creo que fue enterrado bajo la tierra. Es lo que está diciendo, fue enterrado bajo la tierra. Y por eso él decidió cambiar la capital de la región a otro lugar que se encontraba rodeada por 5 diferentes montañas y esta se llamó Rayagriha. 山或者这个鸠峰山，鸠峰。 Y ahora tenemos la palabra 提到了这种 la montaña de los buitres 两个地方，为什么？因为它就是 o la montaña Yubu, 圆满， porque 圆满包括这个出家与在家的 expresa 二种弟子，王舍禅代表着这个 o contiene 然后呢，这个 los dos tipos de discípulos, los que han sido ordenados, como también la comunidad laica. 聚集在一起，就是他 Así que todos estos diferentes discípulos, todos se reunieron 然后这座 en ese momento, 山名为 en ese lugar. 鸠峰山， Y el nombre de esta montaña, la montaña de los buitres, el macizo de la montaña de los buitres, 记载了 y se llama así, o ella le está diciendo Mount Yubu. 第一种说法 Y en el Tratado de la Perfección de la Sabiduría, Nagarjuna dice que la montaña tiene una se parece como a un buitre, su imagen, 然后第二 y 种 por eso 说 es que 法 se llama 是 la montaña de los buitres, 南方呢有一 el macizo de la montaña de los buitres. Y la segunda explicación es porque al sur 所 de 以这许多的 Rayagriha 这个秃鹫呢，就都会来到这里呢吃 hay un cementerio, 吃腐食， y en este cementerio hay muchos buitres, 腐烂已经腐烂的尸体。 y 然后最 ellos 后呢，就 se 再 comen, 回到这个 ellos se alimentan de los cuerpos que se están descomponiendo ahí y después de haberse alimentado, regresan otra vez a el macizo de la montaña de los buitres y por eso es que se llama así. Y en los sutras también hay dicho registro. 和其他世界的，就是其他 Se 的 dice que todos los 现在的 bodhisattvas 其他的星球 de todos los 星球的 diferentes 这些 ámbitos, 菩萨们都会来这个如 los 同 bodhisattvas de los diferentes ámbitos, todos vienen 听闻 y se reúnen en esta montaña como como muchos buitres 此山 y 山名为 y se reúnen para escuchar al Buda Shakyamuni, a escuchar el sutra del Prajnaparamita y por eso es que se llama la montaña Buju 渊源。 o la montaña Yumo y estas son algunas historias sobre 这 ella. 个呢就是已经说到了这个处圆满，再来是眷属圆， Así que ya hemos hablado acerca del lugar perfecto. Ahora hablemos acerca del séquito. 地处众及诸菩萨摩诃萨举。 El séquito, 然后呢，在成 los 大论 bodhisattvas, 的 los 般若八 mahasattvas, 颂经要里面说啊，佛 en 说 uno de 有 los 大 sutras, 眷属正尽时，集结 en los 8000 versos del sutra, se dice que 尽时 está el maestro, el séquito y todos se han reunido. 尊正具足仪，智所说为量啊，他的意思就是说， Y todos se reúnen en una gran comunidad. Y lo que eso quiere decir 情况之下呢， es que los maestros 在眷属们呢，就作为 y 这个 sus séquitos 才能 son 这个 como 让 los que son 具有可信度，并且呢能够让 ellos son los que presencian las enseñanzas del sutra y esto quiere decir que el sutra llega a ser más se cree más que que ocurrió ese evento y lo torna más completo la enseñanza y 为什么就是谈到这 y también
permite que los discípulos puedan entender los sutras o el sutra. Y este es el por qué hablamos acerca de los Mahasattvas, la presencia de ellos y de la comunidad como testigos de la enseñanza que el Buda está dando sobre el Prajnaparamita Sutra. Y estas son los seres que se reunían y a escuchar al Buda. Estos son los seres que recibieron los votos completos, se han ordenado, han recibido los votos de ordenación completamente. Estos son los grandes votos, no simplemente, no significa que son cualquier votos comunes, no es ser un bhikshu ordinario común. Estamos hablando de los arhats que han logrado realización y es por eso que les llamamos grandes seres. Hay bhikshus y hay arhats. Y ahora tenemos la siguiente palabra, la comunidad, el grupo, la sangha. Comúnmente, si hay 4 bhikshus, les podemos referir como una comunidad o una sangha. La comunidad de la sangha. Pero en sánscrito, sangha quiere decir, significa que es una comunidad que no se va a fracturar, que ninguna fuerza externa va a poder dividirla. Es una comunidad de la sangha que está en armonía, es un grupo en armonía que está unido y que fácilmente no se va a dividir entre grupos, subgrupos, debido a fuerzas externas o influencias externas. Esto es en sí lo que significa la sangha en sánscrito. Y hablamos acerca ahora de la siguiente línea del sutra. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto. Los Budas significa junto con una gran comunidad de monjes y una gran comunidad de bodhisattvas. ¿Qué bodhisattvas tiene que ver con los Budas? Bodhi, ¿qué quiere decir en sánscrito? Quiere decir iluminado. Y sattva quiere decir coraje o valentía. Y es porque ellos valientemente han ido a alcanzar el fruto último de la budeidad. Y por eso es que se llaman bodhisattva. Maha, ¿qué quiere decir? Quiere decir extenso, vasto o grande. En uno de los sutras se ha mencionado que estos bodhisattvas, su enfoque es la gran mayoría de todos los seres y al mismo tiempo tienen una vasta perseverancia y gran capacidad de actividad y tienen 7 diferentes tipos de capacidades y por eso es que se les llama Maha o grandes seres. Maha o grande. Mahasattva. Y la siguiente palabra es una vez en inglés se dice que la siguiente palabra es de reunirnos juntos.
En español no tenemos así la traducción. El Bhagavan permanecía en el macizo de la montaña de los buitres junto con una gran comunidad de monjes y una gran comunidad de bodhisattvas. Podemos decir junto con una gran. Estas palabras, ¿a qué refieren? En la explicación anterior, lo que hemos aprendido es que antes de que un sutra se pueda dar, se requiere diferentes causas y condiciones que se reúnan para poder, para que el sutra se pueda enseñar. Y es por eso que es algo muy raro y precioso al mismo tiempo. Y podemos ver mediante la introducción al principio cuán precioso y rara es el Dharma, y poder depender de un maestro es algo muy raro. Así que siento que si solo los grandes maestros están presentes no es suficiente. El Buda es perfecto y los grandes maestros son perfectos. Sin embargo, esto no es suficiente. Y no es suficiente de que él tenga la capacidad de hablar perfectamente sobre el sutra. Lo que es importante es la audiencia. Si la audiencia no es perfecta, ¿qué importa que el Buda sea perfecto? No tiene ningún significado. No hará gran impacto. Es como tener algo perfecto que no tiene ningún uso. Así que la audiencia también tiene que ser perfecta y el tiempo también tiene que ser perfecto. No es fácil encontrar el momento perfecto o el tiempo perfecto, especialmente ahora cuando nos encontramos tan ocupados hoy en día. Así que para encontrar el momento perfecto para escuchar el Dharma es algo muy difícil. Y aunque decimos que los grandes maestros son perfectos y el lugar es perfecto, sí, este es un hotel de 5 estrellas, sí, es bueno. Pero tal vez el pico del buitre es mejor o la montaña Yubu es aún mejor que este lugar. Sin embargo, la montaña Yubu existe el aspecto externo de la montaña Yubu y el aspecto interno de la montaña Yubu. Y el aspecto externo es algo que podemos ver con nuestros ojos. Cuando vamos a un lugar sagrado, vemos una montaña, por ejemplo, y no vemos nada más. Pero su aspecto interno, la montaña Yubu interna, es la perfecta fruta de la budeidad y solo el Buda puede percibirlo. Y es muy hermoso, pero no lo podemos ver. Qué triste, qué pena. Sin embargo, así que pienso que hoy, en la explicación de la primera parte del sutra, deberíamos de reflexionar sobre esto. Deberíamos de reflexionar sobre el hecho de que es muy raro de reunirnos aquí todos y de escuchar estas enseñanzas, y tenemos que de verdad valorar esta oportunidad. Si no lo hacemos de esta manera, es posible que podamos perder esta oportunidad. Es posible que llegamos a pensar que deberíamos de involucrarnos en nuestras tareas mundanas primero, en nuestro trabajo profesional, y después, cuando estamos ya más avanzados de edad, podremos practicar.
Pero esta forma de pensar 不太恰当，因为说 no es muy apropiada. 死亡 ¿Por qué? 不会 Porque 到这个你老的时候才会过来。 la muerte no espera a que lleguemos a envejecernos. Es posible que mañana nos muramos o es posible que nos muramos después de estas enseñanzas. Así que no es algo muy auspicioso decirlo y no espero que nadie muera, pero sí existe la posibilidad. 这个可能性是有的啦。所以因为这样子，所以我们不能 Así que 自己老 por 的时 esto 候 no deberíamos de esperar hasta que estemos avanzados de edad para practicar. 我觉得这样的想法是 No deberíamos de simplemente disfrutar todas las abundancias de este mundo y después practicar. Esta no es una forma correcta o apropiada de pensar. Así que por eso tenemos que valorar el Dharma. Tenemos que pensar que es algo como muy raro y precioso en este mundo. Y de esa manera inmediatamente 要就是开始学习佛法。以前这个 comenzaremos a aprender el Dharma. 大师们有一句话， Los maestros Kadampa del pasado dijeron una vez, y es un dicho muy útil para mí, que todo el Dharma 没有一个是明天要说的。 es Dharma que se tiene que practicar hoy día. No hay un solo Dharma que se tiene que practicar mañana, que es para mañana. Todo el Dharma se tiene que practicar hoy. No procrastinamos y no esperamos hasta mañana. No aplazamos las cosas. 所以呢， Así que 就是这个时间不会等，是吧？无常，一切都是无常。 el tiempo no espera por nosotros. Todo es impermanente. 我们一定 El 要 tiempo no va a esperar. 立刻休息。 Así que tenemos que practicar inmediatamente. Tenemos que valorar esta oportunidad para practicar. 所以前面说的这些 Así 语言 que 嘛有什么好像这 todas las profesiones de las cuales estamos hablando hoy, el tiempo 有 perfecto, 感触了啊， etcétera. 可能是说 Algunos de ustedes pueden tener algunos sentimientos o pensamientos acerca de estas cosas 应该 y 有着这 es 样的 posible que estén pensando acerca de la práctica del Dharma 不然的话 con un sentimiento de valorar 很多 el 年 Dharma. 但是没有一种真 O, 正的 o de otra manera es posible que hayan ya practicado por muchos años el Dharma, pero el Dharma no les ha tocado, no les ha cambiado y es posible que piensen que no es beneficioso, no tiene mucho beneficio 有这么一句话 practicar. 说 En muchas aspiraciones plegarias tibetanas hay una línea que dice sobre este cojín. 要 Mientras que estoy meditando en este momento, quiero convertirme en un Buda. 它有很多说法了，要现在马上 Sobre este mismo 马上 cojín, 接然后在这个禅垫上 en este momento, inmediatamente, ahora, 这个是意思是什么呢？你也不这个意思就是 de manera 说 instantánea. 要 Y lo que esto quiere decir es que inmediatamente que tenemos que trabajar en este momento, ahora, 会出来 ahora mismo. 现在就是现 Y 在 no deberíamos de esperar. 不是说你的 Así 等待 que 有 esta es 机会 la 现在 oportunidad en sí, la única oportunidad. No estamos esperando 等待一个 otra 机会 oportunidad, no estamos esperando por una oportunidad distante que nos espera en el futuro. 机会就是 La oportunidad está en este momento enfrente de ti. Así que tienes que practicar inmediatamente 即生成佛或者这立即成佛，当然 para llegar a convertirnos en un Buda en esta misma vida. 所以我们说这个这菩萨呢就要修什么？无量 Decimos que 阿 los 僧 bodhisattvas 看起来好像很 practican 很长的一个很长的 algo que es muy vasto, que tomará un gran cúmulo de tiempo para hacerlo. Es como que el camino es muy, muy largo, pero en sí no podemos usar números para cuantificarlo. 我们大我的能不能一下子可能累积 Si tenemos la capacidad o no de acumular un cúmulo de mérito 就是 vasto, 刹那之间，我们也可以累积无量的。 se puede, un cúmulo de mérito vasto se puede acumular de manera instantánea. 走下去， Así que 或者 eones infinitos no quiere decir que tienes que contar todos
ese tiempo y decir, este es un eón, y este es otro eón, y este es otro eón, o kalpa. Así que los bodhisattvas no cuentan los kalpas de esta manera. Los bodhisattvas pueden de manera instantánea acumular un gran cúmulo de mérito, todo tipo de mérito, un mérito infinito se puede acumular instantáneamente por los bodhisattvas. Así que no voy a decir más, ya es suficiente. Así que voy a hablar hasta este punto y para mañana. Para esta sutra la recitaremos una vez. 我悉心苦习，因为诸众生故，舍己自身乐，立法就自然。我牺牲生命，为诸病人故，以为病众生，立法就自然。我昔为菩提，舍财及其子，报效马车乘，立法就自然。我昔供诸佛，愿觉其声闻，父母诸师长，立法就自然。为闻菩提果，阿僧祇，悲受种种苦，立法就自然。我修戒律仪，长夜常清晰，十方佛为真，立法就自然。我昔常忍辱，忍诸恶众生，为众诸烦恼，立法就自然。我昔清净境，见故常复他，度脱诸众生，立法就自然。我修增解脱，无色三摩地，恒沙不可数，立法就自然。我昔为般若，诸愿欲显理，言说无量论，立法就自然。我昔常怜悯，舍己身血肉，
即舍身之皆为真正法言，我命而众生以此而成受，安置于三乘真章真法时，我悉知方便度脱诸恶见，安置于真慧良于灵不绝，我悉死舍救度诸众生，灭烦恼惑，令死中救助，我悉除外道诸恶邪见亡，安置于真路四中的供养。回向，愿向三藏诸烦恼愿得智慧真明了，愿罪障悉消除，世常喜菩萨。